Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 48. Hoy debatiremos sobre el proyecto de dolarización del que se viene discutiendo en Argentina últimamente. Para ello contaremos con la participación de Emilio Campo, quien junto a Nicolás Kachanowski escribió un libro muy interesante en el que esbozan una propuesta de dolarización para Argentina. Y Eduardo Levi Yeyati, quien ha expresado públicamente su desacuerdo con el proyecto de dolarización e incluso de convertibilidad de la moneda. Hola Eduardo, hola Emilio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Emilio. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por invitarnos a este foro. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca hoy, ¿sí? Vamos a debatir los pros y cons de dolarizar la economía argentina, ¿sí? Yo creo que este debate es ineludible, se va a dar todo el tiempo, ya se está dando, y de acá a las elecciones e incluso después se va a seguir debatiendo, ¿sí? Ayer Eduardo escribió en su cuenta de Twitter: la moneda argentina está en terapia intensiva. Y Emilio escribió un libro muy interesante en el que traza un proyecto de dolarización para Argentina, ¿sí? Y quiero dejar en claro que uno puede pensar que el libro es interesante y al final del camino pensar que no es la mejor opción dolarizar, pero sí que vale la pena discutirlo. Entonces, en mi opinión, el libro deja claro dos cosas. Primero, la dolarización está claro que no es la política óptima en un país normal. Y eso lo reconoce también Emilio y su coautor, Nicolás Kachanowski. La propuesta que ellos hacen es para un país que fracasó en desarrollar una moneda estable. Y esa es la situación de Argentina. Yo leo el trabajo de Emilio como un programa político, ¿sí? Elaborado a partir de una reforma monetaria. Ahora, queda una pregunta abierta. ¿Es políticamente viable ese programa? Emilio y Nicolás no contestan esa pregunta en el libro y me gustaría discutirlo hoy. Segundo, la dolarización puede hacerse bien o mal. Y solo si se hace bien, tiene chances de ser exitosa. En el libro esto está expuesto con claridad. Y ello me motivó a armar este debate, ¿sí? Pues creo que aún los economistas que no apoyen este proyecto deben discutirlo, pues nunca se sabe cómo va a evolucionar la política argentina y lo mejor es terminar de atar todos los cabos en este proyecto, aun cuando uno después termine considerando que prefiere hacer otra cosa, ¿sí? Pero tener bien cerrado cuál sería un buen diseño comparado a un mal diseño, ¿sí? Entonces, para comenzar, Emilio, te quiero preguntar lo siguiente. Suponete que vos estuvieses asesorando al gobierno de Chile. ¿Qué política monetaria le recomendarías? No, si yo estuviera en Chile, yo a Chile le recomendaría que siga haciendo lo que viene haciendo, porque le ha ido muy bien. Me parece que Chile no necesita cambiar su política monetaria. Tiene un Banco Central independiente, ha logrado la estabilidad monetaria. O sea que Chile me parece como un modelo muy sólido de un país emergente, de una economía emergente con una política monetaria que funciona. O sea, es la antítesis de la Argentina, en cierto sentido. Perfecto. Perfecto. Quería dejar claro esto. O sea, Chile tiene un tipo de cambio flexible y ese es el ideal para los economistas cuando no hay dominancia fiscal, cuando las cosas, como vos decís, la política, el Banco Central es independiente, ¿sí? Ahora, la dolarización está en las antípodas de ese modelo, ¿sí? Entonces, te hice adrede esa pregunta para poder preguntarte qué te lleva entonces a proponer para la Argentina hoy la dolarización. O sea, ¿por qué crees que para Argentina es la mejor política dolarizarse? Mirá, lo primero que me lleva es la historia, porque la historia argentina ha demostrado que estabilizar con tipo de cambio flexible no ha funcionado.
y no ha funcionado por una variedad de razones, algunas de las cuales has mencionado. Argentina necesita algún tipo de ancla. La historia argentina es riquísima en experimentos monetarios, riquísima. Hemos probado prácticamente todo. Somos un megalaboratorio monetario, así que lo que nos permite observar prácticamente todas las variantes de política monetaria. Si mirás un poco la historia, tuvieron éxito desde el 52 hasta hoy, todos tuvieron como ancla al tipo de cambio. Pero yo creo que es importante destacar que la dolarización no es simplemente el extremo de un régimen de tipo de cambio fijo. Y con Nicolás Kochanowski, que es el coautor del libro, enfatizamos que se trata de un cambio de régimen, que es mucho más que un cambio de régimen monetario. Un cambio de régimen institucional, especialmente si está bien diseñada. Si vos diseñás una dolarización tipo Zimbabue, el cambio de régimen no es el mismo que si haces una dolarización bien hecha. Entonces, nosotros creemos que la dolarización es un cambio de régimen que además te ayuda a hacer otras cosas que tenés que hacer. Porque lo que queda claro es que en la Argentina tenés que hacer reformas estructurales, de regular la economía, tenés que reducir el tamaño del Estado. Es decir, hay un montón de cosas que todos los economistas saben y están de acuerdo que hay que hacer. El problema es que no se pueden hacer, porque el horizonte temporal es muy corto y porque el sistema político tiene por diseño ciertos sesgos que son anti-reformas. Entonces, lo que vos necesitas es un puente que te lleve de una situación como la que tenés actualmente a una situación en la cual vos podés hacer estas reformas sin poner a la economía contra las sogas, es decir, sin provocar una recesión brutal que en definitiva lo que genera es un rechazo político que al final anula cualquier esfuerzo que hagas. Así que yo lo veo de ese punto de vista y quiero enfatizar una vez más, no es simplemente que está fijando el tipo de cambio fijo con la dolarización, es un cambio de régimen, especialmente si viene acompañado de una reforma bancaria, porque en definitiva de lo que se trata es de ponerle un cepo al sistema político, y si vos ese cepo lo dejás abierto, dejás resquicios, entonces lo que haces es le quitás efectividad a la dolarización. Bien, ya te doy entonces, Eduardo, a vos la palabra, solo quería hacer un comentario. Para mí está claro que, yo tengo claro que no es solo un tipo de cambio fijo y por eso dije que el libro de ustedes lo que traía era una propuesta de reforma política a través de una reforma financiera. Pero no deja de tener ese componente, ¿sí? El componente de que vos te pegás al dólar, ¿sí? Y perdés la política, perdés lo que te puede dar cuando tenés moneda, un tipo de cambio flotante en términos de flexibilidad en el nivel de actividad en la economía. Entonces, dicho esto, Eduardo, ¿vos qué opinás de esta propuesta que hace Emilio? La propuesta de claro. O sea, entiendo en diagonal la propuesta, pero no vi la presentación que hicieron del libro recientemente. Por eso vale la pena aclarar de todas formas para quienes estén escuchando de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de dolarización oficial, porque la dolarización de jure ya la vemos todos los días y hay muchos casos. Oficial, hay esencialmente dos versiones que están dando vuelta en la Argentina. Una es la tradicional, que es básicamente el reemplazo de la base monetaria en moneda local por una moneda extranjera, que implica esencialmente canjear la base monetaria por una moneda extranjera. Y que tiene dos ejemplos recientes, que son El Salvador y Ecuador. Paraguay no cuenta porque nunca tuvo moneda, pero Ecuador y El Salvador son dos ejemplos recientes de dolarización oficial. Después está la versión más bimonetaria, que sería una suerte de dolarización real, que muchas veces se pone el ejemplo de Uruguay o de Perú, aunque en esos casos, de hecho, esos países se han venido corriendo de esa situación, tratando de desdolarizar, de la misma forma en que los chilenos están tratando de desindexar la economía, justamente para ganar un poco más de libertad, en línea con lo que decías vos, Sebastián. Pero bueno, son como los dos ejemplos. El ejemplo más claro de lo segundo, que no creo que sea lo que Emilio está proponiendo, por eso lo quiero descartar de llano, pero
El ejemplo más claro, la segunda fue la convertibilidad. Nosotros en la convertibilidad tuvimos una suerte de promoción de una economía bimonetaria con dolarización de depósitos, de transacciones financieras, con reglas que eran currency blind, es decir, ciegas a la moneda, que generaron de hecho incentivos a la dolarización financiera. Por ejemplo, la forma en que los bancos integraban capital en función de sus activos. Si eran en pesos o en dólares, se generaba una dolarización implícita. En fin, había una propensión a dolarizar sobre todo los activos financieros. Y de hecho el caso más claro fue cuando se puso hacia el final, ya sobre el colapso de la convertibilidad del corralito, el mismo ministro Cavallo, un poco su mensaje era dolaricen dentro del sistema bancario todo lo que quieran. Ese bimonetarismo, si quieren después lo analizamos, tiene sus contraindicaciones y en general mi impresión es que lleva a un equilibrio de esquina, básicamente a la desaparición de la moneda local. Pero me parece que la propuesta de Emilio es más la de, se emparenta más con la de Ecuador o El Salvador. Y ahí hay esencialmente dos cosas que querría decir, siempre simplificando, después volvemos, si querés, Emilio, sobre los puntos, porque obviamente el tema es muy complejo, pero lo primero que tiene que ver con una cuestión, si quiere, positiva, es si se puede hacer. Y eso se ha discutido mucho y ha sido la primera respuesta que han dado los críticos, entre los que me incluyo. Es inviable, no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque básicamente para dolarizar uno tiene que tener dólares para comprar la base monetaria, un tipo de cambio que no sea exorbitante, siempre va a ser más alto. Salvo en el caso de El Salvador, que tenían una nominalidad muy tranquila, en Ecuador devaluaron fuerte antes de comprarse la base. Pero aparte uno tiene que guardar un buffer, digamos, en todos estos países, tanto en El Salvador como en Ecuador. A mí me tocó, de hecho, ayudar al Banco Central del Banco de la Reserva de El Salvador a calcular ese buffer, un fondo de liquidez, el mismo tipo que teníamos nosotros en la convertibilidad, depositado en una cuenta del Deutsche Bank de Nueva York. Un fondo de liquidez, ¿por qué? Porque al perder el prestamista de última instancia, uno quiere tener la tranquilidad de que si hay algún problema de liquidez en el sistema bancario, uno puede prestar dólares y como no lo puede emitir, los tiene que guardar. Entonces, en la mayoría de estos casos, estos bancos centrales, cuando dolarizaron, se quedaron con un pucho de dólares. Digamos que en Argentina sería alrededor de 10.000 millones de dólares, más otros 6.000, 7.000, 8.000, dependiendo del tipo de cambio que uno pueda querer tener de largada. Necesitamos 20.000 millones de dólares de reservas, más o menos. No las tenemos. Hay toda una discusión si las podríamos tener. Yo creo que no hay fuentes de financiamiento para eso, pero es una discusión más bien técnica. Si no se puede hacer, entonces es un análisis más académico. Ahora, el análisis académico de todas formas tiene sentido y hay que darlo. Y el análisis académico empieza con la pregunta ¿para qué? ¿Qué es lo que yo gano con la dolarización? Por ejemplo, Emilio hablaba de el cepo fiscal o el cepo a los políticos. Y yo siempre tomo el mismo caso, de hecho lo tuiteé hace poco, un poco recordando el momento de la convertibilidad de la caja de conversión argentina en el 2001, en cuando nos dimos cuenta que la gran promesa de la convertibilidad, que era prohibir la emisión discrecional, era violada por el mismo Tesoro Nacional emitiéndole CO. Entonces, en la medida que, digamos, si uno quiere decretar la no emisión, pero en el caso de una crisis, de una corrida, de un aumento muy pronunciado de la tasa de interés, como se iba a dar naturalmente durante la convertibilidad, si había una corrida, es el famoso estabilizador automático, es el mismo Tesoro el que sale a emitir su moneda, con lo cual el cepo, tal como está, por lo menos con la caja de conversión nuestra, no lo pudimos implementar del todo. Cuando estaba contra la pared, el Tesoro Nacional y los tesoros provinciales emitieron cuasimonedas. Eso es por un lado. Por otro lado, uno querría disciplinar el sector público, pero lo cierto es que con la convertibilidad no lo disciplinamos porque salíamos a emitir deuda afuera. O sea, uno imaginaba que si el Banco Central no prestaba al Tesoro, como lo hacía en los 80, el Tesoro iba a verse forzado a ajustar. Ese pensamiento nunca se ha verificado en la práctica, que yo sepa. O sea, es lógico, tiene sentido, no se verifica. El Tesoro de alguna forma encuentra maneras de soltarse. Y el caso argentino es muy claro, los primeros años de la convertibilidad fueron un éxito en términos de prudencia fiscal, los segundos 4 no. Cuando teníamos que haber aprendido la lección, forzamos esta ecuación y eso fue lo que en parte nos llevó a estar con el pie cambiado cuando cambió el ciclo financiero mundial y decretó el colapso de la caja de conversión. Por otro lado, el tema del riesgo país, el acceso al financiamiento. Bueno, basta ver lo que pasó con Ecuador. Ecuador tuvo gobiernos más o menos prudentes, pero a la larga
se ató las manos al dólar y a los precios de los commodities, en el caso de Ecuador, el precio del petróleo, y desde que dolarizó defaultó 2 veces. ¿Sí? Diríamos, más o menos las mismas cantidades que Argentina, con la flotación, con políticas también bastante mal encaminadas. ¿Sí? La última vez defaultó con nosotros, en el 2020, con lo cual, entonces la pregunta que yo le hago al dolarizador antes de analizar su viabilidad política es, ¿qué ganamos? ¿Qué es lo que supuestamente ganamos en relación a ponerse las pilas y hacer lo que hay que hacer, que es consolidar fiscalmente, tener un programa monetario, poner las tasas donde tienen que estar, hacer, si se quiere, un acuerdo de precios para reducir la inercia inflacionaria, sí, la inercia de precios? Es decir, o sea, las cosas tradicionales que nunca hicimos, o que hicimos a medias. Por ejemplo, en el Austral tuvimos un acuerdo, pero por otro lado seguimos emitiendo, tuvimos un déficit fiscal que terminó destruyendo el programa. Entonces, nunca hicimos lo tradicional. ¿Por qué debería suponer yo que lo tradicional es inviable en Argentina y encarar por un costado que en principio no me está diciendo claramente cómo reemplaza las terapias tradicionales? O sea, ¿por qué esto me daría más disciplina fiscal? ¿Por qué me daría un comportamiento más contracíclico? ¿Por qué mitigaría los riesgos del sobreendeudamiento, de jugar con el ciclo económico en vez de hedgear el ciclo económico, que es lo que tendría que hacer, por ejemplo, una oficina de crédito público? Es decir, yo quiero plantear las preguntas, después volvemos, porque no quiero robar mucho micrófono, pero es muy básico lo que digo. O sea, a priori la prueba está del otro lado. Había varias cosas. Primero, alguna aclaración, porque Eduardo habló de dolarización oficial versus dolarización de jure, y en realidad es dolarización de jure versus dolarización de facto. La dolarización de facto ya la tenemos. En segundo lugar, El Salvador no devaluó, Eduardo. Cuando hizo la dolarización, El Salvador no devaluó. Dije Ecuador. Quien devaluó fue Ecuador, pero El Salvador no devaluó. Vos dijiste que devaluó. Tercer lugar, No te dije que diría lo devaluó, perdóname. siguiente. Perdóname. Yo no dije que devaluó. El Salvador no tenía inflación. El Salvador tenía un PEC de 15 años que lo convirtió, hizo una dolarización al mismo tipo de cambio que ese PEC que venía teniendo hacía 15 años. Ecuador devaluó, eso es lo que dije. Pero vayamos a las cuestiones de Está fondo. bien. En tercer lugar, te diría lo siguiente. Vos hablás mucho de las políticas tradicionales y lo que tenemos que hacer es las políticas tradicionales. Y el argumento que tenemos nosotros es que por alguna razón vos no pudiste hacer las políticas tradicionales. Y el hecho de que vos creas que hoy las podés hacer es una mezcla de ingenuidad o de arrogancia, una de las dos. Porque si vos pensás que de alguna manera te vas a poder saltar todos los obstáculos que se interpusieron en hacer lo que había que hacer, no sé, yo, por ejemplo, como agente económico no me la creo. O sea, si vos venís como ministro de Economía y me anunciás que vas a hacer la política de competencia, yo no te la creo. En cuarto lugar, te diría, en Ecuador está mucho mejor que nosotros. Bien decís que tuvo 2 defaults, de hecho, tuvo 2 defaults y tuvo un populista que en ciertos sentidos hizo más macanas que nuestros populistas, porque subió el gasto público más y aumentó el déficit más que lo que nuestros populistas, y sin embargo Ecuador está mejor que nosotros. Desde cualquier punto de vista, cualquier variable que vos tomes, Ecuador está mejor que nosotros. Y en el libro nosotros resaltamos varias veces que la dolarización de Ecuador tiene muchas fallas y que nosotros no la tomaríamos como el mejor modelo a seguir, y de hecho está basada en cerrar muchas puertas que quedaron abiertas en la dolarización de Ecuador. Y con respecto a la convertibilidad, yo te agregaría un tema central. No es lo mismo la dolarización que la convertibilidad. No es lo mismo. Si vos tenés un sistema de reserva fraccionaria cautivo de un estado deficitario, no hay régimen cambiario que valga. El sistema de reservas fraccionarias no fue diseñado para tener un solo deudor, para tener una conciliación fenomenal. Vos no podés sostener ningún tipo de cambio, ni con cepo ni sin cepo, y la realidad actual lo está probando, cuando vos insistís con un esquema que es básicamente Ponzi, porque vos, el sistema de reservas fraccionarias no fue inventado para esto. El sistema de reservas fraccionarias presupone que los banqueros prestan el dinero y que lo prestan bien, no que los banqueros le entregan dinero a un deudor insolvente. Entonces, uno de los graves problemas que tuvo la convertibilidad
fue que teníamos descalce cambiario en el sistema. Y el otro es que en el momento que la convertibilidad estaba siendo testeada, lo que hizo el Estado fue aumentar aún más su presencia y agregar inestabilidad al sistema. Y yo no me quiero enrascar ahora en una discusión sobre la convertibilidad, porque la convertibilidad se ha escrito mucho, vos has escrito mucho, hay un montón de gente que ha escrito cosas muy valiosas, yo he leído tus trabajos. Para empezar, no me quiero enfrascar en esa discusión porque la convertibilidad y la dolarización son cosas distintas. Entonces, me parece que sería inapropiado poner el énfasis en la convertibilidad, que yo creo que es el elefante que está en el living, que es el descalce cambiario. El Estado argentino tiene una deuda fenomenal en dólares, además de tener una deuda fenomenal en pesos, indexada, y los ingresos son mayormente en pesos. O sea que con el esquema que tenemos actualmente estamos condenados a crisis recurrentes. Y cada vez que el sector público tiene una crisis, el sector privado sufre. Y te voy a resaltar algo que me parece muy importante porque has mencionado Ecuador y has dicho que en Ecuador también se hizo default. Te recalco algo, hoy en Ecuador el crédito del sector privado es 53.000 millones de dólares, y en la Argentina, que tiene una economía 4 veces ese tamaño, al tipo de cambio, al CCL, al contado con liquidación, ni un trabajador en Ecuador en promedio gana 500 dólares, y que en el 99 ganaba 50. Entonces, yo te podés utilizar para descalificarla es Ecuador. Porque siendo una dolarización que no es ideal y que dista mucho de ser ideal, ha resistido el embate de un populista, ha tenido el populista, porque el populismo hizo menos daño en Ecuador que en la Argentina, y hoy el 95% de los ecuatorianos quiere que haya dolarización. De hecho, en las elecciones, el candidato que vino con la idea de desdolarizar tuvo que desdecirse y cambiar de discurso y decir que no iba a dolarizar. Para argumentar en contra de la dolarización no es el ideal. Yo creo que la dolarización, hay muchas objeciones que se le pueden hacer a la dolarización, pero como siempre recalco, la dolarización es como una pizza. Vos vas a un restaurante y tenés 40 variedades de pizza. Con la dolarización podés hacer muchas variedades de pizza. Y la cuestión es qué ingredientes vos le ponés a la dolarización. Entonces, hablamos genéricamente de dolarización, pero en realidad tenemos que ser más específicos. Y una de las cuestiones centrales es qué vamos a hacer con los bancos y qué vamos a hacer con el Estado como demandante de fondos en el sistema bancario. Déjame hacer un par de comentarios. Lo primero, a favor de lo que decís, es muy cierto que hay una diferenciación entre la convertibilidad y la dolarización oficial o de jure, que es que no hay, la de jure elimina el riesgo cambiario, y eso es muy cierto, y es cierto que eso fue uno de los talones de Aquiles de la convertibilidad. He citado el tema de la convertibilidad solo para ilustrar el hecho de que en casos en donde el financiamiento es urgente o inevitable, el Estado se da mañas como para soslayar el cepo fiscal que impone a priori la convertibilidad y la dolarización, solo para eso. 2 puntos en relación a lo que hablabas de Ecuador. De vuelta, yo no estoy seguro que yo quiera usar Ecuador como modelo de Argentina. Tampoco estoy seguro que Correa haya sido económicamente más pernicioso que Kirchner, diría lo contrario. Y de todas formas, digamos, no, el punto de la popularidad, insisto, yo no haría un beauty contest con el tema de los regímenes. Nosotros recordamos que en el año 2001, mientras había corrida y corralito, la gente se oponía a quitar la convertibilidad. Ya estaba muerta y la gente se oponía a quitar la convertibilidad. De hecho, la Alianza ganó defendiendo con la convertibilidad. La dolarización y la convertibilidad es siempre muy popular. Y de hecho, cuando uno le pregunta a los banqueros centrales de Uruguay o de Perú por qué no avanzan en desdolarizar más, la respuesta muchas veces es porque es muy popular. O sea, políticamente hay que ir despacio porque a la gente le gusta la moneda fuerte. A mí también me gusta la moneda fuerte. Digo, uno no puede elegir las políticas en base a un referéndum, el régimen monetario en base a un referéndum, porque todo el mundo va a decir, sí, quiero la dolarización, y después van a preguntarse por qué crecemos menos, tenemos más volatilidad cíclica, etc. Entonces, parece que eso no es tanto el argumento. Sí me parece, de vuelta, que uno tiene que preguntarse
¿para qué? Las dos preguntas que te hacía al inicio. ¿Para qué la queremos? O sea, ¿qué ganamos? Eliminamos el riesgo cambiario, eso es cierto. Sí. No eliminamos el riesgo financiero ni la exposición a los ciclos financieros. Y ahí de vuelta el ejemplo de Ecuador o el de la convertibilidad o el de Hong Kong, que tiene una caja de conversión mucho más estable, son ejemplos a mirar. O sea, no nos desacopla de esos riesgos. Genera disciplina fiscal, vos mismo dijiste, Correa, dolarizado, tuvo una indisciplina fiscal mayor incluso que nuestros gobiernos. Yo no sé si están así, pero ciertamente tuvo imprudencias fiscales que lo llevaron no una, sino dos veces a reestructurar la deuda. O sea que si no resolvemos el problema de base, ¿qué es lo que ganamos? Es la pregunta que se hace. Y la otra pregunta que quedó pendiente es cómo la implementamos. O sea, de vuelta, el debate académico es muy interesante. Hay una pregunta de si esto es una alternativa para el año 2024, y ahí el tema de implementación es fundamental. Un último comentario. Nosotros no estamos dolarizados de facto. Hay que hacer una distinción cuando uno habla de regímenes monetarios que siempre la gente tiende a soslayar. La política monetaria no es sobre los ahorros, es sobre la demanda de dinero, no de cuasi dinero. O sea, cuando en el año 2001, incluso a principios del 2002, yo en el Banco Central decía, podemos hacer un programa monetario, podemos evitar una hiperinflación o una dolarización espontánea, la gente venía y me decía, ya estamos dolarizados. Pero lo cierto es que en el bolsillo todos teníamos pesos y había demanda de base. Y de hecho la demanda de base de dinero en términos reales aumentó durante la devaluación. Nosotros devaluamos de 1 a 4 y la demanda de saldos nominales reales aumentó. Aumentó por el cepo, aumentó porque había cuasimonedas, pero aumentó. Entonces, nosotros tenemos dolarización financiera y eso tiene consecuencias complicadas de descalce, de falta de financiamiento, de exposición al tipo de cambio. Pero no tenemos dolarización real, o la tenemos de manera muy incipiente ahora en los últimos años, pero no la teníamos a los niveles de Bolivia, por ejemplo, o de Perú hace 20 años. Entonces, esa distinción es importante. ¿Por qué? Porque si yo viera que la gente transa en dólares, capaz que tiro la toalla. Pero vos me preguntás, yo creo que puedo hacer política monetaria en Argentina. En la medida en que haya demanda de base, podés hacer política monetaria. Ahora, vos decís, ¿qué chances hay de que el próximo gobierno haga bien todo lo que muchos en los últimos 50 años o más hicimos mal? Pocas. Me preguntas, ¿tirarías, tirarías la toalla, sacrificarías la chance? Yo todavía no. La dolarización es sacrificar esa chance. A ver si puedo hacer un comentario, ¿no? Porque yo leí el libro de Emilio y Nicolás, y creo que ellos, digo, contestan la pregunta que vos hiciste dos veces. Después podés estar de acuerdo o no con la respuesta que dan, pero ellos lo que plantean es esto, y me parece que calza justo con lo que vos acabas de decir, Eduardo. Ellos lo que ven es, mira, ellos creen que el próximo gobierno no va en el corto plazo a poder controlar la situación macroeconómica que va a heredar. O sea que van a heredar un déficit enorme, además de todas las reformas estructurales que hay que hacer para que esta economía crezca y se insertada al mundo. Va a haber que hacer un montón de recortes en el gasto público, porque no se puede cerrar el déficit incrementando los impuestos. Se podrá cobrar mejores impuestos y eso podrá traer cierta ganancia de eficiencia, pero esas cosas tardan en materializarse de todas formas. Entonces lo que ellos plantean es como si vos tuvieses un horizonte temporal muy corto, ¿sí? Muy corto, en el cual si a ese próximo gobierno le va mal, realmente lo que viene en Argentina es bastante impredecible, ¿no? O sea, partís de una situación de crisis social muy alta, y si la coalición republicana vuelve a fracasar, entonces, what else? Entonces, por eso yo dije que ellos planteaban como un programa político a través de esta reforma financiera para esta Argentina hoy, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en la implementación, entonces, porque bueno, si es un programa para el corto plazo, ¿cómo se hace? Entonces, si no reflejé bien, porque vos te había salido, Emilio, entonces tomé un poco la respuesta, pero si no reflejé bien el argumento de ustedes, por favor, expresá. No,
Creo que lo has reflejado bien. Y yo diría agregaría algunos comentarios a la parte que escuché que dijo Eduardo. Que Eduardo dice que la dolarización real o transaccional no existe en Argentina o no es relevante. Y yo disiento, si vos hicieras un promedio ponderado por volumen de transacción, de las transacciones de la economía argentina que se realizan en dólares y las que se realizan en pesos, evidentemente, en cuanto a lo que es transacciones, claramente está dolarizada, porque no hay ningún activo de algún valor que la gente no lo tenga, que departamentos, autos, todo el mundo no solo calcula, sino que tiene dólares para esas compras. Y poder decir, bueno, son compras que de alguna manera son activos financieros o activos fijos, pero de cualquier manera la realidad es que la gente está usando el dólar para transacción. Así que yo agregaría eso porque el argentino ya eligió el dólar. No es que nosotros queremos elegir el dólar para los argentinos, sino que el argentino ya eligió el dólar. En segundo lugar, eso es falso. Es falso prácticamente, si no, no tendríamos inflación en dólar. O sea, si estuviéramos dolarizados en términos reales, no tendríamos aumentos, variaciones de precios en dólares. Los salarios no están dolarizados, los impuestos no están dolarizados, los alimentos no están dolarizados. Que ahora tengamos inflación la mano en tu dólar bolsillo y preguntate, yo no tengo dólares en mi bolsillo. Pero organicemos, no invalida el argumento. A la larga, los precios y el dólar se mueven en el mismo sentido. Hace cualquier filo que quieras, que te agarres de los últimos 5 o 6 meses para hacer el argumento no sirve. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en cuanto a la disponibilidad de dólares para hacer una dolarización, si ese es el argumento, obviamente en los últimos 20 años tuvimos momentos que teníamos un montón de dólares para hacerlo. La falta de dólares no es una limitación estructural de la Argentina, es una limitación estructural de un modelo económico populista como el que tenemos ahora, que es el que hay que cambiar. Nosotros en el libro discutimos maneras de resolver este problema con cierto detalle. Obviamente, la Argentina está al borde de otro default, la discusión es distinta, pero la discusión sobre la dolarización, que es una medida de largo plazo, no puede estar atada a una situación coyuntural, que es la actual, es decir, no podemos extrapolar la situación actual, porque en realidad cuando estemos cerca de una dolarización, ¿quién sabe cómo van a estar las variables? No tenemos ni idea dónde va a estar el tipo de cambio de acá a 12 meses, porque claramente nosotros estamos proponiendo hacer una dolarización hoy. Entonces, discutir que si hoy no tenemos reservas, teniendo en cuenta que tenemos el precio de la soja más alto de la historia, ¿okay? Que si con un gobierno normal el Banco Central debería estar rebosante de reservas, sin cepos y sin una política desquiciada como la que ha seguido este gobierno. Entonces, no nos quedemos en esa discusión porque es una discusión inútil. No estamos hablando de dolarizar hoy, estamos hablando de dolarizar en un futuro, y en ese futuro no sabemos cuál va a ser el valor de las variables. Ahora sí que proponemos concretamente una tecnología financiera como para conseguir los dólares. Y creemos que un gobierno creíble, un gobierno que no va a la Cumbre de las Américas a asociarse con Cuba, Nicaragua, etcétera, Venezuela, un gobierno que está alineado con las democracias occidentales, un gobierno con esas características tendría la capacidad de tener los que hoy, para calcularlo, son 17.000 millones de dólares que equivalen a la base monetaria en pesos. Entonces, recordemos, somos una economía de 450.000 millones y de lo que estamos hablando son de 17.000 millones de dólares, efectivamente lo que hay que conseguir. Entonces, me parece que quedarnos encerrados en el argumento de que hoy no hay dólares no tiene sentido, porque nosotros no estamos proponiendo esta opción ni para este gobierno ni para este momento. La estamos proponiendo para otro gobierno en otro momento, y es un momento en el cual no sabemos cómo vamos a llegar, no sabemos si vamos a llegar mucho peor que ahora o si vamos a llegar peor que ahora. Sabemos que probablemente mejor que ahora no vamos a llegar, eso lo tenemos claro. Entonces,
La otra cosa que para nosotros es importante es la siguiente. Nos parece que no hay margen para otro fracaso. ¿Por qué? Porque nos parece que la dinámica de la pobreza en la Argentina es tal que si vamos a otro fracaso, va a ser muy difícil sacar a la Argentina de una trayectoria de empobrecimiento creciente con degradación institucional, que es a donde ha terminado Venezuela. Y es interesante donde ha terminado Venezuela, porque Venezuela, curiosamente, hoy está mucho mejor que hace 2 años, porque decidieron dolarizar, digamos, oficialmente una parte de la economía. Vos hablás con alguien en Venezuela hoy y te dicen, hoy vamos al supermercado y las góndolas están llenas y podemos conseguir lo que queremos y los restaurantes están llenos. ¿Por qué? Porque Maduro, lo mismo que otro, que Lenin, por ejemplo, en 1922, esta idea de bifurcar la economía y tener una economía que funciona en dólares. Y ha logrado tener una economía que por ahora funciona en dólares. Pero esa es una medida a mitad de camino que no les permite sacar todos los beneficios de lo que es una dolarización. Y el problema que yo creo que tenemos hoy es que tenemos una dolarización de facto muy fuerte, porque los números indican que tenemos una dolarización financiera, ni hablar, y real lo podemos discutir. Pero tenemos una dolarización fuertísima y no tenemos ninguno de los beneficios de la dolarización, porque hoy la dolarización es una respuesta defensiva de los agentes económicos privados frente a una política desquiciada del gobierno. Okay. Entonces, lo que nosotros decimos es, aprovechemos los beneficios. Si estamos pagando los costos, por lo menos tengamos los beneficios. Me gustaría hacer un pequeño summary. Creo que y luego de avanzar en como preguntó Eduardo, entonces cómo lo implementamos. ¿Sí? Está claro que ustedes dos tienen un desacuerdo muy grande. En un sentido, Eduardo dice, y creo que de esta forma se lo va a ver bien claro el desacuerdo. Eduardo dice, mira, yo creo que todavía en el margen puedo hacer un poco de política monetaria y quiero rescatar eso tratando de, en el próximo gobierno, hacer todo el ancla fiscal que sea necesario para que me crean y me den el tiempo para hacer las reformas estructurales. Y Emilio dice, yo no creo en eso, y además creo que equivocarse de nuevo es muy costoso. Entonces ahí no se van a poner de acuerdo. Entonces, fíjense, tal es el desacuerdo. No, Sebastián, Sebastián, déjame agregar lo siguiente. Yo creo que es muy posible, si Eduardo va al Ministerio de Economía y anuncia un plan de estas características, probablemente por un par de años logre estabilizar las cosas. Pero va a ser como un baile caribeño, das un paso para adelante y después bueno, dar dos pasos para atrás. Me parece que es yo creo que no es algo distinto. duradero, no creo que sea algo duradero. Bueno, yo creo que es posible estabilizar la economía a muy corto plazo. Eso no hay duda de que podés estabilizar la economía en muy corto plazo, pero va a ser muy frágil, muy costosa y te la van a revertir, porque la historia te lo demuestra que te la van a revertir. Lo que dice Emilio, y es un punto no menor, no trivial, digo, hay que destacarlo, es que imagínate que es un nuevo plan austral, y ahora lo sé bien, incluso haces el ajuste fiscal que no existe en el plan austral. Eso no dura, dice Emilio. No podemos evitar, me da la sensación que decís eso, o sea, dura 2 años, pero después derrapás. Bajo ese supuesto, básicamente es tirar la toalla, es decir, nosotros no tenemos la capacidad política para tener políticas autónomas. Bueno, tengo que reconocer que si realmente partimos de la base que somos una manga de inútiles, en este sentido, inútiles colectivos, ¿no? Porque individualmente todo el mundo puede tener alguna idea, pero colectivamente no podemos imponer disciplina por más de disciplina, realismo fiscal por más de 2 años. Bueno, ahí tenemos un problema, eso yo te lo reconozco, ¿sí? O sea, pero hay otro punto que quiero hacer, que es que yo había entendido, de ahí mis comentarios, y un poco Sebastián había dicho también algo parecido, que lo que vos proponías era algo para ahora. Por eso mi hincapié en la implementación hoy. Si lo hablamos como una propuesta más atemporal, y esperamos, bueno, a que tengamos la opción, porque la verdad que yo si no me hago la pregunta, 17.000 millones más los 10.000 que tenés que poner en el buffer. ¿Quién te presta hoy a Argentina a 20.000 millones, por ser generoso? En este contexto me cuesta pensar cómo vas a poder armar un instrumento financiero, y mira que yo
conozco de ingeniería financiera y puedo ser creativo, pero me cuesta pensar quién retiene el riesgo en el caso argentino. Entonces, pero hay si vos me decís, viene un gobierno, de alguna forma se tranquiliza y con un gobierno con otra cara te pueden prestar, bueno, hay que ver, nosotros ya tuvimos un gobierno que pensaba en integrarse al mundo, que fue el de Cambiemos, y en algún momento dejaron de prestarnos. Entonces, pero dejemos de lado entonces la implementación. Si vos lo planteás de manera temporal, mi pregunta es si realmente estamos en una situación donde queremos tirar la toalla. A ver, yo había entendido que ellos lo pensaban como que era bien de corto plazo porque creían que si el próximo gobierno fracasaba y le asignaban una probabilidad alta, no, era poco predecible que iba a emerger políticamente luego, ¿sí? Ahora Emilio me planteó otra visión. La otra pregunta que me hago es, ¿podés estabilizar en el sentido virtuoso los problemas fiscales? No te olvides que si vos no ajustás el déficit fiscal en el 2024 y dolarizás, tenés que salir a fondearte en dólares. Ya no tenés más la demanda cautiva del cepo. Podés estabilizar o podés fondear ese régimen si dolarizás. ¿Qué haces con la intermediación financiera? ¿Qué haces, por ejemplo? Imagínate lo siguiente, es un tema técnico, pero que no es menor. Nosotros tenemos deuda en pesos, que ahora ha caído, pero sigue estando muy por arriba de donde está la deuda en dólares. Si vos dolarizaras la deuda en pesos, la tendrías que reestructurar inmediatamente. Empezarías básicamente con un masivo default. Entonces, Bueno, luego de ese default, querés conseguir 20.000 millones de dólares. O sea, te digo, no estoy pidiendo modificación. Lo veo, me encantaría poder hacerlo, pero te das cuenta que en la transición hay un problema en la secuencia de implementación que es muy complicado. Y después, obviamente, la pregunta si nosotros somos adictos al déficit, ¿por qué dolarizando vamos a dejar de ser adictos al déficit? Mira, en primer lugar, tengamos presente que estamos en este momento casi al borde de un default de la deuda en pesos, ¿ok? Estamos hablando, y la verdad es que no sabemos dónde vamos a estar de acá a 12 meses. Así que eso es lo primero que te diría. Segundo, te recuerdo que Ecuador dolarizó en default. Y de hecho, el año 99, el año previo a la dolarización, el déficit financiero fue 4,4% del PBI. Recién en agosto del 2000, Ecuador logró, digamos, regularizar su situación con la deuda, que era la deuda Brady en aquel momento. Fue el primer país que hizo un default sobre la deuda Brady. Y curiosamente, otra cosa es que el sector bancario no quedó cautivo como financiador del Estado, que yo creo que es uno de los temas claves que tenemos que resolver en la Argentina. No podemos tener un sistema bancario con reservas fraccionarias cautivo del Estado, porque es totalmente antitética una cosa con la otra. Y ningún régimen cambiario va a aguantar esa combinación. Entonces, obviamente que hay una cuestión de secuencias, porque hay un montón de cosas que uno puede plantear, por ejemplo, los ajustes de precios relativos, o sea, los haces antes de dolarizar, los haces después de dolarizar. Por eso digo, digamos, no nos quedemos en una dolarización imaginada, o la dolarización que imagina Eduardo, que es una posible dolarización, y no estoy convencido de que la dolarización que está imaginando Eduardo es igual a la dolarización que yo estoy imaginando. Creo que tiene muchos puntos en contacto, pero que no son exactamente iguales. Pero decinos cuál es la tuya, porque justamente ese es el punto de este debate, de ir ya, o sea, mirá, está claro que la nuestra tiene un componente esencial, que es la reforma del sistema bancario. Para nosotros, dolarizar sin reformar el sistema bancario no tiene absolutamente ningún sentido. Es más, no la recomendaríamos. Para empezar, partamos la base que 80% del dinero en la economía son depósitos, y la cuestión es cómo están respaldados esos depósitos. Hoy tenemos un sistema que en promedio tiene una exposición al sector público de casi 55% de sus activos. Es decir, el sistema bancario actual tiene concentración de riesgo en un deudor insolvente. Partamos de esa base. Pero nosotros pretendemos resolver esta cuestión porque lo que queremos hacer es
básicamente que el sistema bancario no quede cautivo del Estado. Para eso pretendemos liberar el sistema bancario, permitirle a los bancos operar como en la época de los 90, que podían operar a través de sucursales en el exterior, pero solo en sucursales de países que tienen prestamista de última instancia y que tienen regulación micro y macroprudencial de primer nivel. Es decir, lo que nosotros queremos erradicar es lo que de la Paulera y Taylor llaman gaucho banking, es decir, seguir con un sistema de reserva fraccionaria con calidad crediticia decreciente o nula. Entonces, proponemos crear eso, proponemos crear un banco de reservas para custodiar las reservas de los bancos, es decir, impedir que se produzca el fenómeno que se produjo en Ecuador, que a lo largo de 4 años Correa básicamente logró rapiarse la reserva de los bancos para financiar el orden de pretendemos cerrar, no pretendemos, ponemos cerrar un nivel que aplique las mejores prácticas de regulación micro y macroprudencial. Y proponemos crear de estabilización monetaria. Lo que buscaría hacer es erradicar de una vez por todas y los pasivos financieros que hoy tiene el Banco Central, que Eduardo los conoce bien porque tuvo un rol central en su creación allá por el año 2002. Entonces, lo que nosotros queremos o proponemos es liberalizar el sistema bancario, permitirle a los bancos privados argentinos preservar el sistema de reservas fraccionarias. No creemos que la banca Simons sea una solución para la Argentina, nos parece una idea inadecuada para la Argentina. Proponemos quedarnos con un sistema de reserva fraccionaria como funciona en 99% de los países del mundo, permitir a los bancos que operen bajo jurisdicción argentina y jurisdicción extranjera, libremente, sin restricciones a los movimientos de capitales, que las reservas estén custodiadas en el extranjero, no en la Argentina, y que no sea fácil para el Estado Nacional forzar su repatriación. Y en cuanto al Fondo de Estabilización Monetaria, hemos diseñado un esquema que se basa en básicamente una ingeniería financiera bastante utilizada en los mercados de capitales desarrollados para poder monetizar los activos del Banco Central que hoy no son monetizables. Y de esa manera lo que buscamos son varias cosas. Una liquidación ordenada del Banco Central, que quiere decir deshacernos, porque si hacemos obviamente una dolarización, el pasivo monetario desaparece, el problema que tenemos es el pasivo financiero del Banco Central, que hoy es casi el doble prácticamente que el pasivo monetario, y entonces para nosotros es esencial eliminar esa bomba de tiempo porque le genera una inestabilidad permanente al sistema bancario. Entonces, con este fondo de estabilidad monetaria o de estabilización monetaria, que lo localizaríamos, o proponemos localizarlo en una jurisdicción extranjera también, que sería un fondo colateralizado, y con ese fondo no solo podríamos resolver el problema de las LELIQs, sino que además podríamos conseguir recursos adicionales para dolarizar, si es que nos faltaran reservas al momento de la dolarización. Esto lo aplicamos en el libro y lo hemos explicado también en varios posts de un blog que tenemos para el libro en Internet. Así que eso es en resumen, Sebastián, lo que proponemos. El ingrediente central es ese. Y en paralelo creemos que además de dolarizar y liberalizar y reformar completamente el sistema bancario, hay que avanzar con un tratado de libre comercio con la Unión Europea dentro del Mercosur. ¿Okay? Esa es la trinidad de reformas que nosotros creemos que es esencial, que nos va a permitir hacer todas las otras reformas. Porque la cuestión acá es que todos sabemos que hay que hacer un montón de reformas y como creo que dijiste vos o dijo Eduardo, acá hay un problema de secuencia. Entonces, nos parece importante empezar con aquellas reformas que son más difíciles de revertir, porque en definitiva la credibilidad depende de la probabilidad que los agentes económicos le asignen a la reversión de esas reformas. Entonces, empezando con las reformas más duras, más difíciles de revertir, lo que vamos a hacer es crear la necesidad de hacer las otras, que hoy, digamos, son muy fáciles de revertir. Cualquier cosa que vos apruebes por una ley del Congreso, sabés que te la aprueban hoy y te la desaprueban mañana. Entonces, ese es el esquema que nosotros proponemos. Proponemos una dolarización con una profunda reforma bancaria
que elimine al Banco Central, que ponga las reservas bancarias a resguardo, es decir, que los ahorristas estén protegidos contra el manoteo del sistema político, y además con una apertura comercial dentro de Mercosur. Nos parece importante que sea dentro del Mercosur. Y primero sería con la Unión Europea, después con el Acuerdo Transpacífico, y digamos, básicamente la idea es que se hagan acuerdos comerciales con los principales bloques comerciales del mundo. Puedo Eduardo, señalar un par de cosas porque sí. a mí me parece súper interesante lo que dice Emilio, para argumentar un poco lo que decía yo antes. Él menciona acuerdos comerciales. No puedo estar más de acuerdo, de hecho deberíamos terminar. No creo que dependa de nosotros, pero debemos tratar de impulsar hasta donde podamos lo que se hizo con la Unión Europea. Y todos nosotros necesitamos abrir la economía, sin duda. Preservar el sistema financiero de la dominancia fiscal. Totalmente de acuerdo. Había normativas, ¿sí? Las subieron durante la convertibilidad, las subieron después del 2002 y se soslayaron, encontraron huecos. Resguardar en el exterior las reservas de los bancos. En la convertibilidad, como mencioné antes, había un fondo en el Deutsche Bank, que luego se trajo en la crisis. De la misma forma que se emitió en la crisis, se trajo el fondo en la crisis. Fue una de las razones, posiblemente la principal, por la cual hubo una discusión, una pelea entre Cavallo y Pou, y terminó siendo echado Pou, contra la letra, porque el punto que es fundamental es el siguiente: la letra estaba, pero sin embargo las políticas obraron contra la letra. No se podía emitir, se emitió, Te no se puedo podía. interrumpir ahí, porque me parece muy importante para el debate, no de dolarización, pero para todo el debate que se da siempre en Argentina. ¿No fue esa la mayor intervención al Banco Central? ¿Cuál? La de El 2001. sacar a Pou para poder relajar Sí, los sí, encajes. sí. El Banco Central en Argentina es formalmente independiente, así como el de Brasil no es formalmente independiente. Y sin embargo, el PT en Brasil trató al Banco Central como un banco independiente, y acá nuestro Banco Central independiente echan al banquero central cada 2 por 3. Entonces, la primera conclusión es: la letra es importante, pero después tenemos que encontrar la forma de hacer el enforcement, de que se cumpla. Esa intervención que vos decís fue doble. Fue letal porque fue doble, porque rompiste varios de los contratos que con cierta ingenuidad, pero con buenas intenciones, había establecido la convertibilidad, aislando, protegiendo el sistema bancario. Pero lo rompiste cuando necesitaste el dinero, trajiste el dinero de Nueva York, los metiste en el Banco Central, lo empezaste a usar en reservas que los usabas para paliar una corrida que duró demasiado tiempo. Y cuando el banquero central dijo: yo soy independiente y me niego a hacer esto, encontraste la manera de echarlo, y lo echaste con el apoyo del Congreso. Entonces, recordemos, fue el Congreso el voto y el Congreso Sí, votó sí, sí. echarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Estaba bien echarlo? No, para nada, pero seamos honestos. La próxima vez es probable, si ponemos una letra que va contra la realidad política, es probable que también se viole. Entonces hay que buscar una diagonal que sea consistente con la política. A eso voy, eso es importante. Entonces, pero muchas de las cosas que Emilio plantea son ortogonales a la dolarización. El tratado comercial, vamos por él. Preservar el Banco Central de la dominancia fiscal, por supuesto, hagámoslo, ¿sí? Cerremos el déficit, la mejor forma de preservarlo. Tratar de que las normas prudenciales limiten la exposición al riesgo sistémico, al riesgo fiscal argentino. Obviamente, todo se ha hecho antes, sin dolarización se puede volver a hacer. Ahora, ¿qué le agrega a eso la dolarización? Es la pregunta al final del día. Claro, ¿Sí? pero yo ahí lo que entendí, y por eso me parecía interesante este debate, es que lo que plantea Emilio y Nicolás es: no tenés mucho tiempo para hacer todo eso que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, y mucho menos lo vas a poder hacer con una inflación que no baje de 30 a 40%. Y por supuesto, vos podés decirme: no, y vamos a hacer un plan de estabilización que va a bajarla y se va a poder hacer todas esas reformas, y entonces la carga de la prueba pasa a estar ¿cuál es ese programa? Vamos a estar debatiendo esto en la Argentina porque básicamente hay una sucesión de fracasos de política macroeconómica, pero también mirando hacia el otro lado,
hacer más la propuesta de Emilio y Nicolás es hacer mucho más difícil la salida, ¿sí? De hecho, ellos, Emilio ahora no hizo énfasis en esto, pero proponen algo que vos estarías, Eduardo, totalmente en contra, que es dolarizar mucho más la economía, dolarizar el pago de jubilaciones, de salarios, ¿sí? Cosa de que la coalición que defienda a esta regla se vuelva mayoritaria y no sea posible cambiarla. Ahora, lo que yo dejo planteado, que es como gran interrogante, es, sabemos que siempre hay una cláusula de escape para toda regulación, ¿sí? Que en algún momento se muestra inconsistente en equilibrio general. O sea, Sebastián, Emilio te dio el ejemplo. pero pará, déjame Correa terminar. en Ecuador, pero Correa en Ecuador utilizó dominancia fiscal en el sistema bancario ya dolarizado. Sí, la diferencia es que en Ecuador básicamente Correa lo que hizo es aprovecharse de las reservas, pero el crédito en los activos de los bancos, el sector privado tenía 90% de peso. Y por eso cuando él hizo default en varias ocasiones, las tasas de los préstamos al sector privado ni se movieron en Ecuador. La prima de riesgo país se disparó a 4.000 puntos básicos y la tasa de préstamos a las empresas se quedó clavada en 9%. Eso es muy importante porque el sistema bancario quedó básicamente aislado, desacoplado de los problemas fiscales del gobierno, algo que no sucedió en la Argentina en la época de la convertibilidad. Se disparó la prima de riesgo país, se disparó la prima de riesgo privado también. En Ecuador lo que pasó es que la prima cuando el Estado hizo default. Entonces, lo que logró hacer Correa es apropiarse de manera subrepticia, porque no lo hizo explícitamente, modificó las publicaciones del Banco Central, introdujo opacidad en las cuentas del Banco Central, prohibió a los analistas hacer comentarios negativos sobre lo que pasaba en el Banco Central, quien se atreviera a cuestionarla durante la época de Correa. Entonces, Correa hizo algo, una truchada, para decirlo mal y pronto. Y lo que yo le diría a Eduardo, porque hablaba mucho de la letra y que tenemos la letra, el problema de la Argentina es que la letra acá no vale nada. O sea, en agosto del 2001, el Senado aprobó en 3 minutos con mayoría absoluta una ley que se llamó malamente la Ley de Intangibilidad de los Depósitos, y 6 meses más tarde, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno ignoró esa ley. Nosotros enfatizamos en nuestro libro un concepto desarrollado por Carlos Nino, que es absolutamente genial, porque no creo que nadie lo haya desarrollado para ningún país, porque es una enfermedad muy argentina, que es de anomia institucional. Nosotros tenemos un Estado que no respeta sus propias leyes. Es un Estado que dicta una ley y que después, al día siguiente, si a algún grupo de interés que está cerca del Estado no le conviene, la da vuelta. Entonces, a mí que me digan que acá hay, por eso el otro día un candidato o una candidata a la presidencia decía, nosotros vamos a poner una ley por la cual el Banco Central no puede financiar el Estado. Yo me río cuando escucho eso, porque en la Argentina, También, justamente, el problema... Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. El problema es que las leyes no valen. Cualquier cosa que a mí me digan por ley no es creíble. El problema con la Argentina, fíjate la historia, el plan de convertibilidad, que yo creo que fue un muy buen plan, era muy buen plan en tanto y en cuanto podías hacer todo lo que tenías que hacer, no lo hicieron. La próxima iteración, hiperinflación, porque recordemos que el plan austral se lanza cuando la inflación mensual estaba 30%, junio del 85. Entonces, la próxima iteración fue todavía aún más radical, no radical en términos del partido radical, sino radical en términos de lo que significaba. El austral fue por decreto, la comunidad fue por congreso. La realidad, hay un problema de credibilidad, generar credibilidad con este sitio. No hace que las políticas sean efímeras, central, que nosotros pretendemos cambiar, porque cuando vos cambiás la jurisdicción, y justamente de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo es, como nosotros no tenemos jurisdicción, porque la jurisdicción argentina no es seria, porque es una jurisdicción en donde te cambian las reglas todos los días, que es peor que no tener reglas, porque si no tenés reglas, bueno, te adaptás. Acá tenés hoy una regla, mañana tenés otra, y es impredecible.
Entonces, nosotros lo que decimos es, hay ciertos aspectos de nuestra economía que ya no van a estar bajo jurisdicción argentina, porque nuestro sistema, la política económica, tenemos cualquiera de nuestros vecinos que recuperaron la democracia después de regímenes militares brutales, etc. Y a todos les ha ido mucho mejor que a nosotros, bajo cualquier punto de vista. Entonces, claramente nuestro sistema político, decimos que el Estado tiene que usar el dólar como moneda, pero decimos que los privados tienen la libertad de elegir la moneda con la que quieren contratar. Entonces, si alguien quiere hacer un contrato en euros, pues que lo haga en euros, mientras sea una moneda de celebrar contratos en la economía en otras monedas. Así que no estamos imponiéndole a la gente una moneda. Estamos diciéndole, pueden usar cualquier moneda convertible que quieran, que les sirva. Y cualquier sistema de pagos, medio de pagos, y si quieren usar un banco argentino, usen un banco argentino, y si quieren usar un banco de una jurisdicción segura, también pueden usar un banco de jurisdicción segura. Entonces, le estamos dando libertad, y esa libertad es el principal reseguro a las reformas y a una dolarización es la gente. Y eso lo probó el caso de Ecuador. Por eso también mi economía, y que tengas como una economía que funciona en pesos devaluados y una economía que funciona en dólares. A mí eso me parece un error, porque justamente lo que hace socava las bases de lo que es la coalición más fuerte para que a la gente no le roben los ahorros. Entonces, yo creo que acá hay una parte central, que el principal reaseguro es la gente, pero después hay otro reaseguro, que es la libertad. ¿Okay? Si vos podés mover, ¿por qué tenemos un problema ahora? Porque el Estado tiene cepos por todos lados y la gente no tiene dónde poner el dinero, no tiene dónde poner la liquidez. La tienen que poner los bancos y los bancos la tienen que poner en títulos públicos. Y entonces ahora tenemos un sistema que va a explotar. Entonces, la libertad es clave, la libertad bancaria, la libertad financiera es clave. Pero es clave siempre y cuando no hagamos gaucho banking. O sea, tenemos que evitar en todo esto, es volver al sistema gaucho banking, que ha sido un problema a lo largo de la historia argentina. El siglo XX no era el Estado, eran los privados, los amigos del poder. Hoy es el Estado, un Estado insolvente. Entonces, eso yo creo que es importante, y recalcar el tema de la no creíble del Estado argentino. Cualquier cosa que te diga no es creíble. Hay que conseguir por unos meses, pero no es creíble, porque ya sabes, pero hay una historia dentro de democracia, en un esquema que... Ahí voy a un punto que a mí me parece central, que mencioné al principio. Así como yo veo en tu propuesta una propuesta política, básicamente, o sea, estuvimos de acuerdo en que en un país normal no estaríamos planteando esto, estamos planteando esto como una reforma financiera, pero que busca cambiar el equilibrio político. Ahora te hago la pregunta más difícil, es ¿por qué, si vos crees que el sistema político argentino es estructuralmente insolvente, te va a aceptar esta reforma? ¿Por qué se va a atar las manos de esa forma? Me recuerda mucho a una vez que Rodi Dornbusch, después de la caída de la convertibilidad, hizo una propuesta. Dice, bueno, los argentinos no pueden manejar su moneda, que deleguen en otro país. Y la respuesta a Dornbusch, que todos pensamos, pienso yo en ese momento, es, bueno, pero resolveme la economía política de esa delegación y resolveme la credibilidad de esa delegación, aunque la alcances un día dado, ¿sí? Porque finalmente también es cambiar una ley. Reabrir el Banco Central también es cambiar una ley, ¿sí? Entiendo que en tu propuesta vos decís, no, porque una vez que la gente lo quiera, va a ser mucho más difícil. Y eso es lo que valoro como economista político de lo que ustedes proponen. Entiendo que le dieron una vuelta a pensarlo bien. Pero no quita que un día puede ser que vos necesites bajar las jubilaciones y los salarios en dólares 30% porque tuviste un shock negativo enorme. Y ahí anda a explicarle a la gente que la baja ahora tiene que ser con una quita de los salarios. ¿Sí? Bueno, pero Sebastián, lo que vos estás planteando es lo que pasa en todos los países del mundo. O sea, cuando España, Portugal, Grecia, en el año 2010, 2012, tuvieron problemas, tuvieron que hacer un ajuste. Y hoy vos mirás cuál es el porcentaje de aprobación
en Grecia del euro y es altísimo, 75%. Entonces, Sí, mirá, esto pero de que los lo que yo argentinos tendrían creo, que lo, entregar la economía, escucha, me recuerdan en los años 1890 los ingleses que comentaban sobre las cuestiones financieras de la Argentina decían lo mismo. Estos tipos no saben manejar sus finanzas, no las pueden. De ahí viene, de hecho, la frase gaucho banking. no, yo creo Es decir, que que son yo no, financieramente. pero yo quiero ir al meollo de la cuestión, no quiero, o sea, entiendo que todo, que en el área euro, ¿sí? Cuando hay un shock negativo te pasa lo mismo. Entiendo que les costó mucho hacer ese ajuste, pero la integración los integraba, les reducía muchísimo el incentivo a eh, salirse a encontrar una salida nominal, ¿sí? Porque perdían el mercado, y el mercado era un flujo muy grande de beneficios que nosotros no tenemos. Por eso te vuelvo la pregunta. Pues yo creo que atrás de esto hay una gran pregunta que vos, y que va a persistir. A mí no me parece que va a haber un consenso en este debate, sino que va a persistir, ¿no? Se puede cambiar el sistema político. Vos Emilio, pensás y lo reflejás en tu libro, mira, no sé, pero no va a pasar de un día para el otro y tengo un horizonte temporal muy corto. Si fracaso acá, what else? Así yo entiendo tu propuesta y así la tomo. Del otro lado, Eduardo dice, no, yo quiero seguir pensando cómo hacer las cosas para ir al first best. Y esta vez va a salir bien. Bueno, vos podés estar en desacuerdo. No creo que pueda haber un acuerdo No, ahí, pero me parece que yo. es el core Mirá, está muy del bien el debate, ¿sí? resumen. Está muy bien el resumen. Digamos, plantealo con esta analogía. Para mí la dolarización es una especie de bypass gástrico. Vos te haces un bypass gástrico cuando tenés 50 kilos de peso, no cuando tenés 5 kilos de exceso. O sea, si vos tenés 5 kilos de más, lo que tenés que hacer es comer un poco mejor y hacer ejercicio, etc. Pero cuando vos estás como está la Argentina con la inflación, con una relación compulsiva con el gasto, etc., vos tenés que buscar un mecanismo que te permita romper esa relación compulsiva y que te genere incentivos para modificar tus hábitos. Si vos no modificás tus hábitos, obviamente vas a terminar mal y hay casos muy conocidos que no voy a mencionar de qué es lo que pasa cuando vos te haces ese tipo de intervención y no cambias los hábitos. Pero yo creo que hay un ejemplo en la historia argentina que es muy importante, que es la reforma monetaria de 1899. El único periodo de nuestra historia de 210 años que tuvimos estabilidad de precio por más de una década fue entre 1900 y 1941, para decir. Y en ese periodo veníamos además, y la gente muchas veces lo olvida, que nosotros terminamos el siglo XIX como los campeones mundiales de la inflación. Éramos un país al que básicamente, basta leer las diatribas de Juan B. Justo a fines del siglo XIX con el tema de la inestabilidad de la moneda. Entonces, algo pasó, la estabilidad de precios fue un cambio de régimen, ¿ok? Cambiaron los parámetros, cambiaron las conductas, cambiaron las expectativas, y si vos mirás, la conducta fiscal también cambió, porque la estabilidad trajo, y esto es un tema central que quiero recalcar, la estabilidad te trae crecimiento. Vos no podés funcionar con altas tasas de inflación volátiles, impredecibles, altas. Entonces, vos tenés que encontrar una manera de volver a la estabilidad. Y después, la dolarización incluso puede ser un puente para decir, ok, ahora hagamos una moneda regional con el Mercosur. El esquema que nosotros proponemos no te cierra el camino a eso, ¿ok? No te cierra en absoluto. Lo que te cierra el camino es al descontrol fiscal financiado por el sistema bancario local, mecanismo de financiamiento a largo plazo. Entonces, eso es un tema central, que nosotros tenemos que buscar alguna manera de volver a la estabilidad. Y no vamos a volver a la estabilidad con las políticas tradicionales, porque nadie le cree al Estado argentino. Y lo que está pasando hoy, concretamente en los mercados, es una prueba clara de ello. Estamos ya al borde de agotar un modelo que no funciona. Entonces, a mí me interesa mucho
la historia, y creo que la historia nos da unos ejemplos que son importantes. Y ese ejemplo me parece muy importante, porque el único momento en la historia argentina, porque el siglo XIX vivimos en inflación, no nos olvidemos, el único momento que tuvimos estabilidad duradera. Eduardo. Es interesante lo del bypass gástrico. Yo siempre tomo el tema de la dolarización como quemar las naves, como cortarse las manos, pero sobre todo quemar las naves. Pero el problema de quemar las naves es la expresión que surge de, dicen, que es lo que hizo Hernán Cortés para que sus muchachos no huyeran en los barcos ante tantos indios. Después ganaron y entonces salió bien, y por eso hablamos de quemar las naves, pero podés perder, y si perdés tenés que volver nadando. El bypass gástrico, nada, vos mismo lo mencionaste, hay muchos casos en donde seguís morfando y tenés problemas. Y la dolarización per se es como un bypass gástrico, es una buena analogía, y podés seguir morfando. Y de hecho, algunas de las cosas que Emilio, que vos querés evitar con buen tino, como la dominancia fiscal, el sistema financiero, los mismos ejemplos que me estás dando son ejemplos en donde esa dominancia fiscal sigue produciéndose. No hay ninguna razón por la cual yo no pueda meterle deuda dolarizada a los bancos, de la misma forma que lo hice en la convertibilidad, de la misma forma que lo hice en la convertibilidad, lo hice en la caja de conversión. Una convertibilidad Sí, sucia, si tenés un eran todos sistema, dólares. si tenés un sistema completamente liberalizado, ese problema lo reducís notablemente. Y Pero Emilio, segundo, hay te una digo otra cuestión, cosa, Eduardo. República Dominicana tuvo el dólar durante 42 años y en 1947 decidió reintroducir el peso dominicano. ¿Y sabés qué? En los 10 años siguientes tuvo una tasa de inflación totalmente en línea con Estados Unidos. Es decir, que con la credibilidad vos siempre podés volver a tu propia moneda. Lo que no puedes hacer es volver a tener tu propia moneda con estabilidad, con descontrol fiscal. Eso es lo que está claro que no puedes hacer. Entonces, terminemos con esto de quemar las naves, porque no se trata de quemar las naves. Vos siempre podés volver a tener tu propia moneda. Siempre. Siempre y pero no hay cuando casos, no seas hay, no, pero creíble fiscalmente. bueno, Pero ahí déjenme para Países todos de los fines Centroamérica, prácticos, la para todos los fines, mayoría de los países de Centroamérica, entre 1900 y 1945, tuvieron el dólar como moneda y reintrodujeron moneda propia. Siempre podés tener moneda propia. No hay razón por la que no la puedas tener. La única condición es que seas creíble, es decir, que no seas un Estado que no puede vivir dentro de la restricción mi presupuestaria. punto, Emilio, más allá de que esos casos son casos de procesos de independencia, como el caso de Panamá mismo, más No, allá de que Dominicana no es un proceso de independencia. O sea, fue en 1947. ¿Qué proceso de independencia? Estaba Trujillo, no hay ninguna independencia en el 47 en Dominicana. Y en Honduras yo lo que y en te digo Guatemala es, tampoco. No son países comparables con yo la lo- Argentina, estoy de acuerdo, pero siempre podés exacto, yo volver lo a que te tener tu digo propia moneda. Es justamente la independencia, eh, cuando vos dejás de es ser bastante, colonia, cuando vos dejás de ser colonia, podés poner tu propia moneda. yo lo único que te digo es que en El Salvador hace años que están tratando de ver, hipotéticamente, obviamente, porque aparte es muy popular la donación en Ecuador, pero en El Salvador, están tratando de ver cómo se sale, alguna vez incluso me han pedido asesoría a mí, yo no he encontrado la forma, Eduardo, tengo que ir a- quién está queriendo ver? ¿Por qué en Salvador están queriendo? El que está queriendo ver quién me salir de la contrató para dolarización estudiar, es Bukele. Emilio, Es Emilio, Bukele el que quién quiere me contrató salir. para estudiar eso? El Banco Central, por pedido del gobierno. ¿Con quién discutí eso? Con el primer ¿Quién es el ministro y con el gobierno? Perdón, ¿quién presidente. es el Y gobierno? coincidí, ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno de El Salvador hoy? Nayib Bukele. O sea, que hizo desastres. O sea, que es un no, populista no, de no, no derecha. fui con O este, sea, no fue con no, este pero lo que te quiero gobierno, decir Emilio, fue es hace que vos 10, decís, 15, 10 bueno, ok, años. yo te digo No, una no, 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 cosa, no. la realidad es Yo que lo la que pero gente, vos decís, déjame no, porque terminar, yo te he porque escuchado, pero yo te he escuchado decir que en El Salvador quieren salir y que en Ecuador quieren salir. Y los que quieren salir son algún tecnócrata, burócrata, vamos a decir, pero la sí, gente no obvio, quiere obvio. que le saquen los dólares. Obvio, En obvio, esos la gente países la tampoco gente quería quiere sus salir, dólares. Emilio, Entonces, cuando vos Emilio, la decís gente, quieren, no, pero vos decís quieren. los gobiernos, me estoy refiriendo a los gobiernos o a los banqueros centrales. La gente tampoco quería Yo salir entiendo de que la los gobiernos convertibilidad, quieren Emilio. salir. Emilio, Quieren no puedes salir hacer, porque quieren gastar. Emilio, la gente quiere que bajes la inflación, ¿sí?
no quiere, no le vas a poner un referéndum sobre cuál es el régimen monetario, quieren estabilidad. Eso está claro. Nosotros somos los profesionales. Entonces, si no hacemos populismo monetario, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Sí? Entonces preguntamos a la gente y hacemos lo que quiere la gente. Entonces corrámonos. Estamos pensando como Vos decís profesionales. que ¿Cuál es el régimen proponer, óptimo? vos No qué quiere la proponés, gente. La gente quiere baja vos decís inflación y que, salarios altos. Espera, La Emilio, gente quiere también que le... Perdóneme, vos señor, la gente decís, también quiere que... La gente también quiere que le suba los subsidios. ¿Vamos a subir los subsidios entonces? La gente quiere todo. Y tiene yo derecho a estoy pedir. aclarando, Pero nosotros somos estoy economistas, aclarando, administramos la escasez, administramos los límites. Así que pensemos en términos realistas como profesionales. Sí, sí, pero pero yo creo que No acá lo que quiere la gente. Yo valoro lo cuidado. que quiere la gente, pero tenemos que pensar qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer nosotros, Sí, qué es pero lo que es realista. hay una cuestión semántica acá. Vos decís, en El Salvador quieren, en Ecuador quieren. Lo que tenés que Gobiernos, aclarar es los quién quiere. gobiernos, Ok, por por eso, pero supuesto, los gobiernos. vos decís quieren y haces No. quieren La como que gente, todo el mundo quiere. perdóneme, La gente no quiere. Pero La gente no no quiere. estamos te Lo lo voy a segundo desviando. que te voy a decir, te decir, lo voy a si decir vos, con pará, todas las dejame un letras. punto que es muy En importante. Lo Perú, que está en diciendo Uruguay, en Eduardo, Ecuador y en El Salvador, la gente le gusta el dólar. Está clarísimo eso. Y vos decís todos que los la gobiernos lo estabilidad, saben. proponer la estabilidad es populismo. Ese es tu argumento. Es No, decir, que la estabilidad es populismo. no. Lo Vos que digo acabas de es, decir que es populismo monetario. Pero espere, no es una cuestión lo de que digo es, ganar el debate, por es una supuesto, cuestión de para, avanzar. voy a aclarar eso. Si yo hago un referéndum y le pregunto a la gente si quiere la dolarización, sale que sí, y yo dolarizo, eso es populismo monetario. No se decide así la política. De la misma forma que si yo le Pero ¿quién pregunto a la está gente, proponiendo eso? déjame terminar, yo le pregunto a la gente, quieren reducir subsidios a expensas de subir tarifas o quieren aumentar subsidios a expensas de bajar tarifas? ¿Qué pensás que va a votar la gente? ¿Qué harías? A eso me refiero, ¿sí? No estoy degradando tu Está bien, propuesta. Tu me propuesta es mucho más parece, elaborada. Estoy me diciendo que es parece, populista. Lo que digo es Eduardo, no la eh, discutiría con un referéndum. Eso es lo que estoy diciendo. No, Eduardo, pero lo esperen, que quiero hacer dos acabaste de preguntas, dos decir últimas preguntas. nunca fue para Sebastián. Déjame aclarar, porque yo nunca, entonces quiero aclarar. Mi aclaración, en El Salvador quieren, en Ecuador quieren, y aclaremos quién quiere. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que hacer un referéndum, nunca lo dije. Eso fue un invento tuyo. O sea, yo jamás propuse que hiciéramos un referéndum. Sepa a quién te referís. Está bien, pero me parece que lo importante es ir de nuevo, como insisto, al meollo de los temas, ¿sí? Entonces, Emilio, vos planteaste que no pensabas que dolarizar sea quemar las naves, porque una vez que la dolarización te permita, si lo hace, avanzar en las otras reformas, disciplinar la política fiscal de alguna forma, ¿sí? En el mediano plazo se podía reintroducir un banco central y una moneda. Entonces, la pregunta que, digo, eso también pensábamos de la convertibilidad, ¿sí? que con el tiempo se iba a ganar un ancla fiscal que iba a permitirnos, Cavallo siempre lo dice, no es que lo diga yo, que finalmente se iba a flotar, ¿sí? Y eso no pasó. Pero no importa, porque de nuevo, que una vez no haya pasado no anula esto. Lo que voy es, ¿por qué no directamente hacer una canasta, pegarse a una canasta de monedas latinoamericanas que tengan shocks reales shocks reales más parecidos a los nuestros, que parece algo que puede darnos suficiente estabilidad y mayor flexibilidad? Y la pregunta se las hago a los dos. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Mira, yo creo que porque la situación argentina hoy no admite demasiada fantasía. Me parece que hay que stick to the basics, como dicen los americanos, porque a mí, si me preguntás, yo podría idear un sistema monetario para la Argentina que probablemente es superior a la dolarización, pero me parece que dadas las circunstancias no sería creíble. No hay que agregar dudas al sistema. Y la realidad es que la gente hoy sabe lo que es un dólar y cree en el dólar. Por más que a algunos no les guste, la verdad que la gente hoy en la Argentina cree en el dólar.
La gente no cree en una canasta de moneda. Una canasta de monedas es una especie de ficción para la gente. Un dólar con la cara de Franklin no es una ficción. Entonces, yo creo, porque yo lo he discutido también con otra gente que propone, digamos, o sea, que están todavía más extremas de las que yo propongo, y yo les digo, no podés proponer cosas fantasiosas para la Argentina, porque la situación es muy delicada. Vos tenés que ir con algo que tenés cierto grado de seguridad de que va a funcionar, porque si no, no vas a ser creíble. Acá todo el tema pasa por credibilidad, en definitiva es credibilidad. Entonces, la credibilidad en la Argentina hoy depende de un factor central, que no te den vuelta la reforma, primero. Y segundo, que no haga pelota la economía. Entonces vos tenés que lograr esas dos cosas. Que no te haga pelota la economía, es más, que te ayude a crecer y que no sea fácilmente revertible al primer sacudón. Porque las leyes, en definitiva, están creadas para resistir justamente los shocks. La idea de las reglas, en definitiva, hay una discusión en la literatura económica sobre reglas versus discreción, y la idea es que las reglas justamente condicionan tu comportamiento cuando te apretan. Vos no querés reglas para cuando no te apretan, las querés para cuando te apretan. Entonces, si cuando te apretan cambiás las reglas, obviamente que estás en el peor de los mundos. Entonces, yo creo que esto es esencial. Entonces, en el mediano plazo, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden pensar. Por eso creo que la dolarización, como la planteamos nosotros, es un primer paso que te permite de piso sólido, y después puedes pensar, pero hoy plantear una canasta de monedas latinoamericanas al público argentino, a la gente económico argentino, me parece que es un ejercicio de voluntarismo, porque me parece que no tendría ninguna credibilidad. Entonces, una vez que ganamos credibilidad, y de vuelta hubo la historia argentina, en el siglo XIX el peso argentino era considerado la peor moneda del mundo. Y en el 1920 era considerada una de las mejores monedas del mundo. No tardamos tanto en pasar de la peor a la mejor. Y lo que requirió fue una serie de reglas a las cuales nos tuvimos que atener. Y fueron reglas bastante duras. Y bueno, después se fueron relajando. La realidad es que se fueron relajando cada vez más a partir de 1903. Me parece que sí, o sea, de nuevo, tenemos que ser consistentes, ¿no? En el año 14, con la guerra, hubo un shock, y por eso también se suspendió la convertibilidad, ¿sí? Para pasar ese shock. Sí, pero se suspendió la convertibilidad, pero los gobiernos contaron pero no fue un descontrol. Y luego, obviamente, cuando vino Alvear, las cosas se volvieron a encaminar, y en 1997 volvimos al patrón oro. Sí, sí, sí. Entonces, está bien, lo que digo es que... lo que te quiero decir es que lo único que yo quería señalar es esto, porque... La última pregunta. Bueno, pero hay un ejemplo muy cercano que fue el de Grecia. En Grecia en el 2010 había un montón de gente que decía, salgan del euro. Sí, ya lo hablamos. O sea, había un caso muy defendible de salir del euro. Y no salieron y se quedaron, y los griegos están felices de que no se fueron del euro. Esa es la realidad. De Grecia, de España, estamos discutiendo acá, son incomparables al caso de Argentina, porque vos tenías acceso al mercado financiero, que es otra historia. La dolarización unilateral, no tenés acceso al mercado financiero, entonces cuando te pega el ciclo del lado negativo, te pasa como en Ecuador y defaulteas. O sea, no confundamos Grecia con Ecuador, ¿sí? Más allá de las políticas griegas habían sido particularmente malas en años anteriores, no inferiores, no superiores a las de Ecuador. Fue rescatada por el Banco Central Europeo. Estuvo a punto de colapsar económicamente. Como bien dice Emilio, no tenía la deseurización, era muy difícil de hacer, a mi juicio es imposible de hacer, pero es muy difícil de hacer. Pero fundamentalmente vino Draghi y dijo Tex, y les dio acceso a un financiamiento en condiciones que ninguno de nuestros países dolarizados unilateralmente podrían tener. Entonces, si a mí viene Estados Unidos, como en algún momento se intentó en el 98, 99, viene Estados Unidos y me dice, te doy un tratado monetario donde yo te juego de prestamista en última instancia, discutamos ese caso. Pero ese caso hoy no está sobre la mesa. Grecia es ese caso. Bien, les hago la última pregunta, ¿sí?
Probablemente el déficit financiero sea mayor a 6%, ¿sí? Cuando asuma el próximo gobierno. No estoy poniendo, No, no estoy poniendo los 3 esperemos que puntos. no. Bueno, no, va a serlo, va a serlo. Digo, y eso con cepo, que el cepo te pone te hace un número artificial en los intereses, ¿sí? Porque cuando los pagues al tipo y los pagues al tipo de cambio de equilibrio son más altos, ¿sí? Los intereses en dólares. El 6, perdón, no es el primario, el total. Sí, sí, financiero, dije, financiero. Y no estoy poniendo 3 puntos de cuasi fiscal porque Emilio los piensa resolver con la dolarización. Pero, los fideicomisos que permitirían hacerse cargo de eso. Dejando de lado eso. ¿Se puede dolarizar sin hacer un ajuste fiscal de 6 puntos inmediatamente? ¿Está? No. O sea, yo creo que podés hacer muy poco en Argentina, o sea, cualquier cosa que no sea una crisis, sin consolidar, sin llegar a por lo menos un balance fiscal primario y sin querer elaborar demasiado para no gastar mucho tiempo, pero por lo menos sin preservar las posibilidades de refinanciar la deuda que te vence. Estoy pensando fundamentalmente en la deuda en pesos. Por eso me preocupa tanto la corrida sobre la deuda en pesos, porque si esa fuente de financiamiento no la tenés, bueno, podés seguir defaulteando ad infinitum, pero la idea es que tenés que resolver el problema primario y refinanciar ese sería el ideal, y te digo, posiblemente la única salida virtuosa, refinanciar el financiero por lo menos en pesos. La dolarización no te regala nada en relación a este escenario bastante crítico, ¿sí? Porque lo que es dolarizar tu refinanciación. Y ahí hay un punto, de vuelta, yo sigo diciendo lo mismo, o sea, para mí la secuencia que plantea Emilio no me cierran los tiempos, ¿no? Porque reforma bancaria, fideicomiso, todo, es como que en los modelos aparece todo en el tiempo cero, en el tiempo uno, está todo como sintetizado en un punto, pero en la práctica te lleva tiempo. Ahora, una cosa que aparte de todo eso, aparte de la dolarización en abstracto, se agrega en nuestro caso, es que vos vas a estar dolarizando la deuda en pesos. La deuda en pesos hoy cotiza cerca de la par, y la deuda en dólares cotiza por debajo de 30 centavos en el dólar. Entonces, si vos dolarizaras los títulos del central, olvídate, el central por ahí tiene un caso, es un caso particular. Si dolarizaras los títulos del tesoro, esos títulos bajarían inmediatamente y tendrías un problema de acceso. Nadie, así como tenés un problema de endeudamiento en dólares, hoy nadie te presta, tendrías un problema de endeudamiento en estos títulos que ahora te rolean porque tenés la demanda cautiva en pesos y con la dolarización básicamente serían casi automáticamente estructurados. Entonces, te agrega problemas en ese sentido. No digo que puedas refinanciar en pesos naturalmente o fácilmente, estamos viendo que eso es un problema hoy, pero si la dolarizás, inmediatamente olvídate de ese refinanciamiento, porque el proceso virtuoso del que apunta Emilio no se da instantáneamente. Si haces todas las cosas bien, cualquiera de los caminos, incluyendo el camino de la estabilización, igual el primer año vas a tener un spread que te deja fuera del mercado. Entonces, al dolarizar la deuda, pones más deuda a refinanciar en ese lugar en donde no tenés acceso al refinanciamiento. Yo creo que es, te digo, instrumentalmente muy difícil de implementar. Ahora, en términos del déficit fiscal, en cualquiera de los casos, yo creo que tenés que ajustar no 6%, tendrías que refinanciar la deuda, pero sí, casi te diría, seguramente el primario, y ya eso es bastante trabajo. 4 puntos. Emilio. Mirá, yo te diría lo siguiente, tengamos presente que los problemas que le adjudicamos a una dolarización los vamos a tener de cualquier manera. Entonces, no es la idea acá que, bueno, si dolarizamos vamos a tener que hacer un montón de cosas desagradables, pero es que si no dolarizamos podemos seguir viviendo tranquilamente. Me parece que proponer eso como teoría te diría casi irresponsable, porque la realidad es que estamos en una situación crítica en este momento, absolutamente crítica, y el modelo de seguir financiando el déficit de esta manera está llegando a un punto crítico. Y yo la verdad es que no tengo manera de predecir
¿Dónde vamos a estar? Creo que vamos a estar peor. Y si llegamos a una situación de alta inflación, como ya la experimentamos en el pasado, en algunos escenarios es más fácil dolarizar que en el actual. Entonces, yo creo que hay muchos problemas que tenemos que resolver. Uno de los problemas es el de la deuda, claramente, porque, digamos, como lo vemos hoy en día, no es sustentable. O como le gustan a los del fondo decir, es sustentable con bajísima probabilidad. Entonces, ese es un tema central que hay que resolver. Y no es un tema que la dolarización lo va a resolver, ¿ok? La dolarización no lo resuelve. La dolarización no lo resuelve. Lo que la dolarización nos da es otra cosa. La dolarización nos da la posibilidad de tener un marco de estabilidad donde la economía puede crecer y podemos hacer mejor todas las cosas que tenemos que hacer, que si no la tenemos va a ser imposible hacerlas, porque no lo vamos a poder hacer. Y entonces lograremos estabilizar la economía por un año y medio, y luego va a venir un sudden stop y nos va a dejar mirando, ya saben para qué dirección. Entonces, me parece importante que la gente sea consciente de eso, ¿no? Porque a veces dice, no, porque la dolarización no es magia. No, lo que es magia es pretender que con el esquema de siempre lo vas a poder resolver. Eso es lo que es magia. Creyendo que con una mega inflación vas a poder licuar el gasto público, que vas a hacer todas estas cosas de una ilusión monetaria reloaded, que no va a ocurrir, porque la historia argentina te lo demuestra que no va a ocurrir. Porque ¿quién cree que te va a refinanciar al Estado argentino en estas condiciones? ¿Con o sin dolarización? Pero ni Eduardo ni yo dijimos nada de eso, simplemente pregunté. No, yo no estoy diciendo que ustedes lo dijeron, yo estoy diciendo que pensemos que cuando hablamos de una dolarización versus alternativas, pongamos todo en el mismo plano. No le carguemos a la dolarización cosas No, por eso que yo van a tener que cargar, que la va a tener que cargar cualquier otra alternativa. No, está bien, porque tenemos retraso cambiario y no podemos seguir con este nivel de retraso cambiario. Obviamente no tenemos reserva porque tenemos un retraso cambiario brutal con un cepo brutal, o sea que es una cosa absurda. ¿Que lo vas a mantener? ¿Vas a seguir con este esquema? O sea, me parece que... De hecho, mi respuesta fue que tenemos que hacer el ajuste fiscal independientemente del régimen que elijas. Eso estamos, creo que, de acuerdo. En eso, Eduardo, estamos de acuerdo. Yo no creo que, y creo que es muy importante enfatizarlo porque a veces se distorsiona la posición de quienes estamos abogando por una dolarización. La dolarización no es un atajo. La dolarización no te evita hacer las cosas que hay que hacer. Lo que hace la dolarización es darte espacio para que vos las puedas hacer, pero no es que te permite un salto y es en vez de. No, es con reformas que tenés que hacer. Y yo creo que el ejemplo más claro que lo tuvimos con la convertibilidad, que fue el único momento en la historia argentina de los últimos 70 años que pudimos avanzar con reformas estructurales y con estabilidad monetaria. O sea, ese es lo único que yo rescataría ahora de la convertibilidad, es eso, porque es el único plan. La tablita de Martínez fue un desastre. El otro plan, que fue un plan interesante, que anduvo bien, pero por un año y medio, fue el de Krieger-Bacena. Pero si no tenemos ejemplos de planes antiinflacionarios que tuvieron capacidad de avanzar con reformas estructurales. Sí, lo que decía Sebastián al principio, el horizonte es muy corto. Yo quiero decir que yo separo la convertibilidad de todo lo demás, porque yo no creo en los análisis de un año y medio funcionó. Digo, algo totalmente insostenible puede funcionar un año y medio. Yo enfatizo mucho el tema que mencionas vos en el caso de la convertibilidad. O sea, yo rescato las reformas, muchas fueron discutidas, pero claramente fue el último periodo reformista, pero el régimen fue insostenible en este sentido en particular, y es que finalmente perdiste la prudencia fiscal, o perdiste el norte, o te desorientaste. Se suponía que esa ventana era para encontrar y reforzar la disciplina y el realismo y la prudencia del gobierno, y evidentemente eso no sucedió, al margen de que adicionalmente tanto la fijación como la dolarización te dejan abierto, más expuesto, pero esto es economía básica, a los ciclos mundiales. Entonces, cuando el dólar sube, te pega. Ecuador hasta ahora le viene bien porque sube
el precio del petróleo, pero cuando baja el precio del petróleo o el dólar se fortalece, te pega más que el resto. Entonces, pero al margen de eso, sí, ese es el costo a pagar para disciplinar. Mi impresión es que hasta ahora no hemos visto eso en estos regímenes más estrictos, ni en la convertibilidad, lo vimos al inicio pero no al final, ni en el mismo Ecuador. Por eso digo, mi punto al final, o sea, yo no creo que sea anatema, que sea algo a evitar. Lo que digo, siempre la pregunta básica es, primero obviamente cómo se implementa. A mí no lo veo cómo se implementa inmediatamente, pero al margen de eso, ¿qué ganas? Yo entiendo lo que dice Emilio, ganas un espacio, pero después tenés que hacer las cosas. También ganaste un espacio de tiempo con la convertibilidad y con el plan austral incluso, que está muy vilipendiado, pero te dio un espacio. Podés ganar un espacio, Emilio también dice, podés ganar un espacio con una estabilización, 1 o 2 años, y después en el medio tenés que hacer las cosas. Entonces estamos hablando de lo mismo. Convertibilidad ganó varios años en los que se hicieron reformas muy profundas. El problema, yo creo que está en la Argentina, es que no, de esas reformas no quedó ninguna en pie. No quedó ninguna en pie. Entonces, cuando yo miro todo lo que las reformas que se hicieron en los 90 y que igual ninguna quedó en pie, digo, ¿cuándo vas a tener tanto viento a favor como hubo en los 90, ¿sí? Para hacer reformas? Yo agregaría una sola cosa porque Eduardo acaba de mencionar el tema de los shocks. Hay un trabajo que publicó Eduardo en el 2013 que habla justamente de el tipo de cambio como amortiguador de los shocks externos y ahí hizo una predicción de que Ecuador iba a sufrir más que los otros países. Y la realidad es que Ecuador entre 2012 y 2013, 2016, enero del 2016, sufrió un shock de términos de intercambio brutal, mucho más brutal que el que sufrió la Argentina en el 99 y 2000. Sin embargo, si miramos la evolución de Ecuador contra Perú y Colombia, a Ecuador no le fue peor que a Perú y Colombia en ese periodo. Y estaba dolarizada. Entonces, me parece importante resaltar que los datos no sustentan la idea de que necesariamente frente a un shock la economía dolarizada le va a ir mucho peor que a las no dolarizadas. Y no estoy comparando a Argentina con Ecuador, estoy comparando a Ecuador con sus dos vecinos que son Perú y Colombia. Así que simplemente quería mencionar eso. No, los papers miraban para atrás y que me voy a tener que mirar esos datos, pero tenemos que hacer, si no dan así, ahora no te puedo decir nada, porque no lo recuerdo, pero si no dan así tenemos que hacer otro webinar. No, bueno, el paper estaba. estaba, el trabajo creo que para el BID estaba mirando hacia adelante, era de 2013. El shock No, recién está había bien, pero empezado, las porque regresiones. el shock empieza en mediados del 2012 y termina para Ecuador en enero del 2016. O sea, yo te estoy hablando de una predicción que no tenía todos los datos incorporados. Cuando mirás después los datos, obvio. Sí. cuando mirás después los datos, ves que Ecuador le fue prácticamente igual que a Perú y Colombia. El punto es otro. Yo creo que aceptar como verdad inapelable que si tenés una economía dolarizada, cuando tengas un shock externo vas a volar por el aire, no es tan cierto. De hecho, Argentina tuvo varios shocks con política cambiaria, monetaria y todo lo que quieras, y nos fue mucho peor que Ecuador también. Entonces, yo creo que no es tan así y creo que es importante aclararlo, nada más. Eduardo. La literatura académica muestra esa mayor sensibilidad y el caso de Argentina en los 90 un poco ese un póster case de esa sensibilidad. Creció más en el periodo expansivo y cayó más a pique en el periodo contractivo y de hecho tanto la expansión como la caída estuvo muy asociada a los términos de intercambio y el valor global del dólar. Recordemos que el dólar se depreció mucho en los primeros 4 o 5 años de la convertibilidad y a partir del 97-98 empieza el ciclo del dólar fuerte y nos pega, cuando el resto de los países en el este de Asia, Brasil, algunos países latinoamericanos devalúan o deprecian, dependiendo del régimen que tengan, Argentina, digamos, empezó el tiempo de descuento de la convertibilidad. O sea que hay algunas cuestiones que son estadísticas. Pero lo que vos me decís, se puede mirar, obviamente se pueden actualizar los modelos de muchos trabajos que muestran la mayor sensibilidad a términos de intercambio de los regímenes fijos y ver si Ecuador por algún momento, por algún motivo fue un outlier, un caso especial. Y lo pienso hacer porque nunca está de más actualizar los papers antiguos
una manera de producir sin mucho esfuerzo adicional. Y bueno, cuando tengo los datos los compartimos. Pero digamos, más en general, es natural que cuando uno no tiene Está un bien, tipo de pero cambio si el real como outlier es el único, estabilizador, si sobre el todo. outlier es... si- No. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo sé que le fue peor. Porque ese sí hicimos un estudio A El comparando con los Salvador no hay países duda que le fue comparables. peor, pero Salvador indudablemente le fue peor, pero hay que ver qué otras variables entraron en juego. Yo lo único que te estoy diciendo es otra cosa. Te estoy diciendo que en lo que va del siglo hubo tres shocks importantes y en esos tres shocks importantes a Ecuador con dolarización le fue mejor que la Argentina con su propia política, que fueron la crisis del 2008, la reversión del ciclo de los commodities de 2012-2015 y la crisis del COVID. O sea, en ninguno de los casos puede decir que Ecuador le fue peor que a la Argentina. Entonces, simplemente quiero resaltar que eso es un hecho. Y vos decís, bueno, Ecuador es un outlier. Sí, Ecuador es un outlier porque es la única economía digamos, de tamaño mediano que está dolarizada. O sea que el outlier es el único caso que tenemos. Entonces, simplemente quiero que la gente lo sepa, porque y además los datos son fácilmente recopilables en los bancos centrales de cada uno de estos países. Bueno, Lo que se sabe del caso del COVID en Ecuador, que fue tanto como El Salvador, unos países donde menos impulso fiscal pudieron hacer, en parte precisamente por estar dolarizados. En términos de crecimiento, de nuevo, te la debo, tendría que mirar los datos en ese caso, sí, yo lo hice hace poco para un trabajo, tendría que mirar efectivamente cómo le fue a Ecuador en relación a otros países comparables, pero en términos de impulso fiscal, tuvieron menos munición y era natural, estaban más restringidos por la dolarización. bien, les agradezco mucho, muy interesante. Y bueno, esta discusión va a continuar, ¿sí? Así que espero que esta charla sea un aporte. Gracias, Sebastián. Creo que es importante el debate y quiero agradecer a Eduardo también por participar en esto. Les pido disculpas por mis desconexiones permanentes, que, que realmente no sé cuál es el problema, pero lo voy a investigar. Por eso me he tenido que salir del video porque no tengo conexión, pero es muy buena tu iniciativa, Sebastián, así que gracias a los dos y bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Mismo digo, muchas gracias Sebastián por la invitación, Emilio por el intercambio y seguiremos. Este debate no termina acá. Hasta luego. Chao, adiós.